Desempolvamos viejos manuscritos, seguimos la estela de aventureros y exploradores, buceamos en antiguos mitos y en lo que hoy en día es pura ciencia. En Crónicas de San Borondón abrimos la puerta de nuestro gabinete de las maravillas para conocer la cara más sorprendente y misteriosa de la vida y la naturaleza. Don Gustavo Sánchez, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿cómo estamos? Bienvenido una semana más a nuestras Crónicas de San Borondón. Gracias. Bueno, tenemos ahí un compromiso por cumplir. Hace 2 semanas, cuando estuviste por aquí, hablaste de que nos ibas a invitar a ir al cine. Yo creo recordar que dijiste, les voy a invitar a ir al cine. Ah, pues sí. Sí, algo de eso dijiste, ¿no? Me pillas un poco floja de perras, pero si quieres, Pero vamos. sí, vamos. Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas. Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo. Sistema listo para descenso. Podríamos descubrir toda clase de especies desconocidas para la ciencia. Hay algo aquí abajo. Dios mío. Es un megalodón. Está de coña, ¿no? El megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico. ¿Estás segura de esto? Claro que no. Si quieres que lo haga yo, dímelo. Lo haré yo, Mac. Menos mal, era un farol. ¿Estás seguro que me vas a llevar a ver esta película? ¿Esto es para todos los públicos, Gustavo? ¿O qué? Después a ver quién mete las patitas en la playa, ¿no? Oye, el megalodón, no sé si la mayor bestia acuática marina de todos los tiempos, pero desde luego la que más nos impacta, ¿no? De la que más información en principio circula. Sí, claro, date cuenta que es el megatiburón, ¿no? Es decir, la pesadilla total. Si ya los tiburones pues desencadenan temores ahí ancestrales, pues imagínate un tiburón de 20 metros, ¿no? Incluso más, es decir, sería algo así como Moby Dick, pero en el campo de los tiburones. En versión tiburón, ¿no? Versión tiburón. Bueno, se estrenará el 4 de agosto, hay mucha expectación, porque más allá de una cinta de bajo presupuesto, con efectos especiales que se puede ver con facilidad, que a lo mejor no son pues demasiado logrados. En este caso estamos hablando de lo contrario, de algo que al menos tal como se presenta es con muy buena calidad, ¿no? Sí, la verdad que el tráiler así lo parece, ¿no? Y con Jackson Statham, que lo tenemos encasillado en papeles de acción y que aquí desempeña un papel de acción también, claro. Sí, que si es capaz de cargarse a cualquier terrorista o a cualquier organización... Sí, conducir un coche de la manera que lo conduce, pues yo creo que al megalodón se lo puede poner difícil, ¿no? El tipo elegido, ¿no? Sí. Tipo duro, ¿no? Tipo duro que ahí encaja bastante bien, ¿no? El tráiler es alucinante porque esa base subacuática me llama mucho la atención, imagínate, ¿no? A miles de metros y tal, donde no sé muy bien qué pasa ni qué está sucediendo allí, pero que es ahí donde aparece el megalodón, porque habita en esas profundidades y bueno, y empieza el jaleo, ¿no? En una situación similar, pero segura para ti, ¿a ti te gustaría estar en esa base? Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, le pega un bocado a un... No, digo seguro, una situación segura para ti, porque claro, acaban de descubrir una fosa claro, de una mayor profundidad, con la expectativa de una cantidad nunca vista de especies. Sí, un ecosistema primigenio claro, con bueno, todo tipo de sorpresas y claro, sería un lugar de observación pues ideal, cojonudo, ¿no? Ideal para documentar aquello. Lo que pasa es que claro,
me imagino que luego no es tan fácil lidiar con el bicho, ¿no? No, las cosas se complicarán. Bueno, ya de cine hablaremos, tenemos ese monográfico pendiente, pero hombre, como anticipo de lo que está por venir no está mal, ¿no? Yo no sé si esta es una peli original basada en un libro, si tenemos datos acerca de si se ha recurrido a biólogos marinos para documentarlo, paleontólogos, en fin, que no sabemos nada. Sí, no, creo que sí, está basada en una novela de Steve Alten. Meg. Sí. Bueno, que la famosa, en su momento hablamos de ella. Aquí, Sí, aquí hemos también de otro autor un poco especializado en este tipo de novelas, que era Max Hawthorne, no sé si te acuerdas, también un poquito relacionado pero con otro animal, con el mosasaurio, en fin, una especie de reptil oceánico, que bueno, es un poco también el preludio de lo que vamos a hablar hoy. Pero sí, Steve Alten, que ha cosechado muchos bestsellers, ¿no? Incluso uno sobre el lago Ness. Sí. Que bueno, pues habla de eso, ¿no? De la posibilidad de que allí había cierta anguila gigante, en fin, algo también monstruoso. Y en este caso le tocó al megalodón. Y Alten, pues bueno, es un tipo que es serio, ¿no? Por lo menos trata de documentarse, aunque no deja de ser ficción, ¿no? Y bueno, digamos que la adaptación pues será fidedigna y como comentaste, unos efectos especiales pues muy logrados. Y una producción chinoamericana. Es poco habitual, ¿no? Es poco habitual, pero claro, hay que echar mano de los recursos de los chinos y de ese potencial que va siendo cada vez mayor, ¿no? Bueno, y harán taquilla en China, que no todas las películas entran, y esta entrará seguro en la sala. Bueno, de eso hablaremos de ese cine, de un cine que puede estar bien logrado, otro que no está tan bien logrado, pero lo haremos más adelante, si te parece, Gustavo, porque nos vamos a un misterio pues, documentado, palpable, más cercano en el tiempo, como es el de las serpientes marinas, y un caso muy concreto que nos sitúa en el Pacífico Sur, un mes de enero del año 1852, y se topan con algo que les debió de inquietar bastante también, ¿no? Bueno, este para mí es uno de los casos de criptozoología oceánica o relacionados con el misterio de la serpiente marina, que es también, pues para mí, algo tremendamente atractivo, tanto como el megalodón o como la supuesta posible todavía pervivencia de animales tipo megalodón. Estaríamos hablando de algo, pues, digamos, más cercano al reino de los reptiles, que también existieron reptiles oceánicos muy grandes, tan grandes como un megalodón. Y el caso de la serpiente marina del Monongahela es un caso, pues, que está bien referenciado y que es muy enigmático porque principalmente se capturó al animal. Bien. Es decir, a diferencia de observaciones que quedan registradas con un dibujito y ya está, ¿no? Exactamente, con observaciones que son también válidas, como por ejemplo estábamos comentando antes a micro cerrado, la del famoso naturalista Mea de Waldo, que fue un ornitólogo británico que estuvo mucho tiempo en Canarias, documentando la fauna de aves de aquí del archipiélago, y en 1905 pues también a bordo del navío Valhalla tuvo una observación pues muy bien documentada, con incluso prismáticos, estaban divisando pues una criatura que era algo así como un plesiosaurio, un reptil de cuello largo que tenía una cresta en el dorso que sobresalía mucho de la superficie del agua, ¿no? Y esto era un naturalista competente, ¿no? Estamos hablando, claro. Era miembro de la Sociedad Británica de Zoología, es decir, no era cualquier persona, por así decirlo, ¿no? Simplemente pueden decir que era un especialista en pájaros y no en, no sé, en fauna acuática, pero claro, pero está acostumbrado a observar y a observar en detalle las cosas. Hombre, él hizo aquí muchas investigaciones en respecto a las aves del archipiélago, pero era un naturalista pues competente en muchos campos, ¿no? Entonces, bueno, pues sabía de ballenas, sabía de tiburones y sabía de también animales oceánicos, ¿no? Que es lo que es sorprendente porque, bueno, ya te digo, es una observación muy detallada, pero no deja de ser una observación. Lo que pasó en aguas del Océano Pacífico Sur fue que el Monongahela arponeó y estuvo... Y atrapó a la criatura. Y atrapó a la criatura, que bueno, que es algo para mí, pues uno de los incidentes, casi el único, ¿no? En donde se ha recuperado el cuerpo de la criatura, y la intención del capitán que redactó un muy preciso informe con medidas, con observaciones respecto a la anatomía interna del animal, que luego fue publicado por el London Times al año de la captura de la criatura, pues para mí es algo muy sorprendente, ¿no? El que se haya tenido tanta información que, digamos,
un recio ballenero del siglo XIX, pues me resulta extraño, ¿no? Que hay algunos datos como, por ejemplo, al ser izado, o parte del animal izado, porque era muy grande. El barco era un ballenero. Sí, el Monongahela era un ballenero. No era un buque científico, vamos, que era un ballenero. Sí. Pero pusieron especial cuidado en la descripción. Claro, eso es lo que es valioso porque, bueno, tenían allí pues al bicho muerto, ¿no? Digamos que ya estaba moribundo cuando lograron verlo en superficie. El Monongahela era un ballenero de Massachusetts, de New Bedford, que como sabes pues tenía una importante flota ballenera en aquella época y se dedicaban pues a la caza del cachalote principalmente, para obtener el aceite, ¿verdad? Que tienen en la cabeza. Eso era un fuel muy importante, ¿no? En aquella época, ¿no? Base de prácticamente de las lámparas y todo funcionaba a base de aceite de ballena, ¿no? Entonces, pues divisan en superficie esta criatura que no es fácil de identificar a primeras vistas, que está como chapoteando un poco ahí moribunda, alzando la cabeza. Un miembro de la tripulación dice que aquello era como un cocodrilo gigantesco, ¿no? De aspecto reptiliano, ¿no? Eso ya pues empieza a ser extraño, ¿no? Se acercan con el barco y echan a los botes al mar, ¿no? Logrando arponear a esta extraña criatura que, digamos, ya ellos lo que querían saber realmente era de qué se trataba, ¿no? Claro, ellos hombre, me imagino que pensarían que ya no era una amenaza por cómo estaba, ¿no? Exactamente. Pues si lanzan en botes. Claro. Habían detectado signos de que el animal estaba pues en las últimas, ¿no? Entonces deciden pues un poco rematarlo para ver de qué se trataba, porque en el agua no podían realmente ver su naturaleza, ¿no? Y, pues bueno, lo sorprendente es lo que te comentaba al principio, que ese informe redactado por el capitán Seabury incluye características, pues, que esta gente, pues para mí es difícil que hubieran imaginado. Por ejemplo, la serpiente marina del Monongahela presentaba un pulmón más grande que el otro. Vale, esto es una característica de los reptiles, de los varanos y de las serpientes actuales. Los mosasaurios, que eran esos antiguos reptiles oceánicos muy similares a lo que está descrito sí. Seguramente tendrían esa anatomía, puesto que son los precursores de los varanos actuales, aunque los varanos actuales son animales terrestres. Es lo más, digamos, similar en términos anatómicos y fisiológicos, ¿no? La serpiente marina del Monongahela tenía unos dientes curvos hacia atrás, en ambas mandíbulas, es decir, también una característica propia de las serpientes y de los reptiles, e impropia pues de cachalotes y de ballenas dentadas que suelen presentar unos dientes rectos, digamos cónicos, ¿no? El cachalote solo tiene dientes en la mandíbula inferior, no tiene en la superior. Esa es otra característica, pues para mí, pues bastante asombrosa. Fíjate, es interesante todo esto que apuntas, Gustavo, porque no solo ya estamos hablando de gente que estaba acostumbrada al mar, que se podía conocer todas las ballenas habidas y por haber, y otras muchas criaturas, por lo tanto capacitados para identificar aquel espécimen como algo conocido o desconocido para ellos, sino que a ese elemento de peritaje propio de la experiencia, le tenemos que sumar estos detalles que tú estás planteando, es decir, la descripción pormenorizada, que la puede hacer un buen observador, pero apuntando características que encajan con un escenario poco plausible, pero que ellos no podían conocer, ¿no? Claro, porque ellos no eran anatomistas ni eran biólogos. Están describiendo lo que están viendo. Y eso encaja con algo absolutamente explicable si aceptamos que no todo se ha extinguido, ¿no? Claro, es que lo que ellos estaban, digamos, lo que el informe de Seabury recoge son lo que un anatomista experto, un herpetólogo, esperaría encontrar en el cadáver de un antiguo mosasaurio, de un antiguo reptil oceánico. Pero no ellos, no unos balleneros. No unos balleneros del siglo XIX. Es decir, eso es lo que me llama poderosamente la atención, porque no los veo imaginándose eso. Y todavía hay una característica más... Claro, pero eso tú hablas, no los veo imaginándoselo, colocándonos en el escenario de que se lo hubiesen inventado. Y tú dices, se lo han inventado, han fabulado, claro, y se imaginan cosas, ¿no? Vamos a ver, Mea de Waldo, siendo ornitólogo, pudo haberse inventado
¿por qué se le iba a inventar? En fin, pero pudo haberse inventado. Porque, claro, porque tenía conocimientos para poder... Claro, y no hay nada, no hay ningún documento donde se vea realmente ya luego comprometido en esa observación, ¿no? Sino que, bueno, dije ver esto, bueno, puede ser el tentáculo de un calamar, puede ser una formación de delfines que estén nadando al unísono, en fin, ¿no? Pero en este caso, en el del Monongahela, me parece muy sorprendente la precisión en la información que esta gente, pues oye, pues sí, sabían de ballenas y tal igual, estaban acostumbrados a despiezarlas, pero no iban a recoger pormenorizadamente este tipo de características que yo creo que ni nadie como tú o nadie como del siglo XXI sería capaz de llegar a tal lujo de detalles, ¿no? Otra característica sorprendente era la cola del animal, que presentaba pues como dos lóbulos, es decir, como la cola de un tiburón, por decir de alguna manera. Eso ha sido descubierto recientemente, hace apenas 10 años, que los paleontólogos saben ahora que la cola de los mosasaurios terminaba en una especie de lóbulo inferior, pues para propulsar al animal hacia la superficie para tomar aire. O sea, era un reptil que respiraba aire. Ahora sabemos que la cola era lobulada y muy dura, terminada en un cartílago muy fuerte. Bueno, ellos también hablan de este tipo de terminación caudal, ¿no? Curioso. ¿Cómo demonios se iban a inventar esto? Cuando aún no había sido descrito. Cuando aún no había sido descrito, y esta gente, pues esto eran, bueno, gente prácticamente analfabeta, ¿no? Salvo el capitán, que sí podría tener algunos conocimientos un poquito más allá de navegación, algo de medición, de matemáticas y tal, pero los miembros de la tripulación, esto era gente que, bueno, que... Sí, yo creo que sobra decirlo, ¿no? Estamos hablando del año 1852, de un ballenero, es decir... De un ballenero. Salían a ganarse la vida. A cortar las ballenas y poco más, ¿no? Y a jugarse la vida en ello, ¿no? Entonces... bueno, estamos un poco, o estoy un poco ahondando en esta cuestión porque ya te digo, llevaba mucho tiempo con esta información rondándome la cabeza y hay varias características, por ejemplo, también los espiráculos observados, ¿no? Pues una especie de apertura nasal, no es tan difícil ya de imaginar ni de ponerlos ahí, pero bueno, también apuntan a que, en fin, que la naturaleza de la criatura respiraba aire, ¿no? Era un animal que digamos, estaba acostumbrada a respirar aire. Y también lo de la cola que comentamos antes, hay una muy importante que era la mandíbula. La mandíbula estaba, pues digamos, dislocada respecto al cráneo y presentaba como una articulación a mitad del hueso inferior. Es decir, las serpientes, como muy bien sabemos, y los varanos, muchos lagartos también, dislocan las mandíbulas para de esa manera poder tragar grandes presas, y los mosasaurios, a su vez, tenían a la mitad del hueso de la mandíbula digamos, hacían un juego la mandíbula para abrir más aún la apertura bucal y tragar piezas enteras de mayor tamaño. De mayor tamaño. Entonces, curioso. Se estaba claro que estaban describiendo exactamente un reptil oceánico, pues Oceánico. prehistórico, ¿no? Y por otro lado también esa apariencia similar a un aligator, similar a un cocodrilo, como queda reflejado en el informe, un tamaño de más o menos 20 metros de longitud. Madre mía, era bastante potente, o sea, muy potente. Estamos hablando, pero que se corresponde con la talla que alcanzaron estos animales, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí tenemos los fósiles muy bien preservados, se pueden ver en multitud de museos del mundo, como por ejemplo en el Maastricht, en Holanda, hay un mosasaurio muy bien conservado, un animal que rondaba los 20 metros de longitud, donde podemos ver esa mandíbula dislocada, donde podemos ver esa capacidad que tenía para abrir las fauces de una manera tremenda. Es decir, están ahí los fósiles, ¿no? Lo que pasa es que esta gente te estaba contando en 1852 exactamente eso, pero en un animal vivo, ¿no? Sí, envuelto, con todo. Con todo, ¿no? Con todo. Oye, Gustavo, lo estaban despiezando. ¿Conservaron algo? Claro, vamos a ver, aquí llega el típico fin de estas historias que siempre te dejan, pues, como rumiando, ¿no? Pues, ¿qué pasó con el Monongahela? Al parecer, solo preservaron la cabeza, porque obviamente no había más sitio a bordo, tenían las bodegas con bastante carga ya, y aparte de que digamos, el animal no estaba en perfecto estado de conservación, ¿no? Entonces se opta por conservar la cabeza, que era lo más insigne, ¿no? Para cualquier tipo de descripción o para cualquier científico. Incluso, si lo piensas como trofeo, la cabeza, ¿no? Claro, el cráneo, ¿no? Entonces, bueno,
un par de meses más tarde, el Monongahela se cruza con si mal no recuerdo, con el Rebecca Sims, que era otro ballenero. El capitán Seabury entrega al capitán del Rebecca Sims una carta con esa descripción del incidente que acaban de presenciar, porque el Rebecca Sims ya parte rumbo al norte, a su puerto de destino, ¿no? Sí. Porque esta gente del Monongahela todavía tenían por delante, si mal no recuerdo, 1 año o 2 de capturas, ¿no? Bueno, esto era todo bajo contrato, ¿no? Si no podían regresar. Pero encontramos esto, pues regresamos, ¿no? Eso inicialmente no tendría ningún valor económico, o por lo menos ellos no podían pensar en esos términos, ¿no? Hoy día sería muy distinto, pero entonces no. Sí, bueno, pero en aquellos tiempos era como era. En aquellos tiempos era o traía... Hoy en día lo describes, envías el informe automáticamente, lo estás viendo de manera telemática en otro lugar. Aparte de eso, ¿no? Y mandas un buque a buscar eso solo. Claro, pero que entonces tú tenías que regresar a puerto con las bodegas llenas de aceite, ¿no? O de carne de ballena, en fin, no podías regresar simplemente con un trofeo que habías encontrado. La gente diría, bueno, pues ¿esto qué es y de qué sirve esto, no? Entonces, al parecer, se recupera en las islas Amnuak de las Aleutianas, esa cadena de islas estrechitas que unen pues Rusia con Alaska. Se recupera 1 año más tarde los restos o parte del naufragio del Monongahela. Vaya, que naufragó. Que naufraga y inexorablemente pues acaba en el fondo del mar. Se pierde todo, incluyendo lo que conservaran de la serpiente marina. Exactamente, se pierde la tripulación todo, al completo, y esa valiosa carga que lleva a bordo de sus bodegas desaparece en el fondo del mar. Gustavo, casi un encuentro maldito, ¿no? Casi, ¿no? Aparte, ¿no? Por el fin tan desastroso. Terrible, ¿no? Y bueno, trágico, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Estos barcos pues iban más de 30 y 40 personas ahí a bordo, ¿no? O sea, conocemos este episodio por el cruce providencial con esa otra embarcación. Así es. Cualquiera que quiera consultar este recorte de prensa está digitalizado en internet, se puede ver, hoy día está ya disponible en internet. Y por otro lado, yo también he hecho ciertas pesquisas para ver qué había detrás del Monongahela. ¿Existió o no existió el capitán Jason Seabury? Claro, porque también podemos para manejarnos en el escenario de que lo inventan otros, ¿no? Claro, este no es el caso, es decir, el Monongahela fue un barco ballenero real, basado en New Bedford, en Massachusetts, y en el Museo Ballenero de esta ciudad están las bases de datos con todos, digamos, la información relacionada con los embarques y con los capitanes, con las tripulaciones, y esto está también constatado, que existió y ese periplo, digamos, a la Casa de la Ballena fue real, ¿no? En 1852. Lo que sucedió con este extraordinario animal quedó reflejado por el London Times y por el Journal of Zoology, una revista científica de la época, pues digamos que también de vez en cuando publicaba este tipo de informes. Así que, ya te digo, es muy, muy sorprendente, y lo más sorprendente es que, ya lo contaremos en otro programa, cuando hagamos después el del especial criptozoológico, films criptozoológicos, hay algunos avistamientos recientes de animales similares a lo recuperado en el Monongahela. Wow. Oye, ¿se sabe dónde se hundió con exactitud? Porque otra sería la opción en algún momento de ir a por los restos. Claro, ha pasado mucho tiempo. Claro, no estamos hablando de algo que se vaya a conservar precisamente, ¿no? Hombre, resulta tentador, pero claro, si es una empresa muy cara con un desenlace bastante impredecible, ¿no? Hombre, los restos, si habían restos orgánicos allí, claro, olvídate. Puedes encontrar el barco, pero los restos orgánicos no. Yo creo que es muy, muy difícil recuperar algo, pues, digamos, salvable. Biológico que puede ser. Parte del naufragio fue recuperado en las Islas Umnak, en las Aleutianas, esa cadenita de islas que une pues Rusia con Alaska. Y bueno, pues debió de naufragar en algún lugar pues del Pacífico Norte, ¿no? De cercano a estas costas, ¿no? De Alaska, ¿no? Ellos iban subiendo al norte, pues buscando los grupos de ballenas, los grupos de cachalotes, y al parecer pues no se sabe muy bien qué pasó, pero eso no resulta extraño, ¿no? Que uno de estos barcos naufragara en aquella época, teniendo en cuenta pues la tecnología que se tenía, ¿no? Que se tenía.
Pues nos dejas con la miel en los labios, porque lo que nos has contado es apasionante. Yo desconocía por completo el caso. Te diré que es más interesante que la peli del megalodón, ¿eh? O sea, bastante más interesante. Pero encima nos cuentas que hay avistamientos más cercanos en el tiempo, de cosas muy parecidas a estas. Ya hablaremos de ello porque estoy un poco preparando. Estás en ello. Estamos en ello para Hombre, contarlo bien, ¿no? La gran diferencia con respecto a los avistamientos más recientes, Gustavo, es que en 1852 había muchos datos que no se conocían, ¿no? Y que le dan patente de autenticidad a lo que llegó hasta nuestros días, ¿no? Eso es lo que me tiene pues bastante intrigado, y de ahí un poco esta investigación o este interés en este caso que ya te digo, pues como hemos comentado hoy en el programa, me resulta realmente extraño que ellos supiesen dar tantos detalles, ¿no? Gustavo Sánchez, un fuerte abrazo, amigo. Venga, Hasta José, un pronto. abrazo. Hasta pronto.